Hola, muy buenas noches para todos. Qué gusto estar aquí con ustedes en este inicio de serie. Es necesario. Yo les invito a que en esta serie empecemos a identificar aquellas cosas que son necesarias de parte de Dios para nuestra vida. Yo te quiero pedir un favor. Y es que si estás conectado o conectada con más de 2 o 3 personas, coloques allí en la caja de comentarios X2, X3 o X4 si estás con 4 personas. También que este link lo compartas con tus amigos, con tus familiares para que entiendan el sentido de esta nueva serie desde el inicio. Les quiero anticipar que esta serie está como para alquilar balcón. Así que por favor no te pierdas absolutamente nada, trata de no distraerte, trata de en los próximos 20 minutos estar lo más concentrado o concentrada posible para que puedas recibir todo lo que Dios quiere decirte a través de esta nueva serie. Es necesario. Bienvenidos, esto es RIS Online. Hace poco vi una de las mejores series que he visto en mi vida. No soy mucho de ver series, pero esta serie realmente me cautivó, sobre todo porque tocó un tema que para mí es un tema personal y es la Biblia. La serie se llama The Chosen. Estoy seguro que muchos de ustedes han visto esta serie o quizás han oído de ella. Me puse a hacer una maratón de capítulos y llegué al capítulo número 7, al episodio número 7 de la temporada número 1. Es decir, me había visto 7 episodios y en el episodio 7 no pude más. Al finalizar este episodio me quebranté totalmente, empecé a llorar, estaba solo en mi casa, mi esposa no estaba, no había nadie más y yo sencillamente me tuve que poner a llorar porque me impactó mucho lo que en este episodio sucede. Hay varias cosas que pasan durante el inicio del episodio, pero el final del episodio es cuando el Señor Jesús se sienta a hablar en aquella azotea con Nicodemo. Nicodemo, un hombre que era muy importante, dice la Biblia, y de hecho todos tenemos que entender que cuando la Biblia dice que era muy, coloca la palabra muy, es porque era demasiado. Es decir, cuando dice era muy importante, era porque era una de las personas más relevantes en su época para su pueblo. Y este hombre, principal de la sinagoga, era principal de los fariseos, un maestro de la ley, tuvo una conversación con el Señor en una terraza, en la madrugada, porque no quería ser visto con el maestro, no quería que la gente lo viera con Jesús. Nicodemo empezó a hacer varias preguntas y arrancó su conversación con el maestro de la siguiente forma: Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie podría hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. E inmediatamente es muy curioso porque la misma Biblia lo relata, y es que Jesús corta la conversación y le dice: es necesario que para que el hombre pueda ir al reino de los cielos debe nacer de nuevo. Nicodemo queda asombrado, pues Nicodemo ni siquiera había empezado a hacer las preguntas y el Señor ya estaba dándole respuestas a esas preguntas que habían muy en lo profundo del corazón de Nicodemo. Pero le dijo que era necesario, es necesario nacer de nuevo para poder ver, entrar al reino de los cielos. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. En el transcurso de nuestra vida aprendemos a ver que hay cosas que son necesarias hacer o dejar de hacer, tener o no tener, para poder conseguir aquello que nosotros anhelamos en nuestro corazón. Si queremos tener buenas calificaciones en la universidad o en el colegio, pues tenemos que estudiar, prepararnos, leer. Es decir, es necesario estudiar y leer para tener buenas calificaciones. Si quisiésemos tener una buena salud, una salud estable, es necesario alimentarnos bien y hacer ejercicio. Si quisiésemos por lo menos poder respirar, es necesario tener oxígeno.
Cuando hablamos de es necesario, estamos hablando de aquello que es esa pieza fundamental, que no puede faltar, ineludible, indispensable. Es necesario. Pero ¿qué es necesario cuando hablamos del reino de Dios? ¿Qué es necesario cuando hablamos de aquellos anhelos y sueños que tenemos en nuestro corazón y que son la razón por la que en este momento estamos aquí conectados en esta transmisión en vivo, o que estamos en este momento viendo este video a través de las plataformas de YouTube, o qué sé yo en qué plataforma en este momento está subido este video también? Pero es necesario que tú busques a Jesús, que te encuentres con Él. Pero Él, ¿qué va a decirte a ti? Así como Nicodemo le pudo leer los pensamientos, si Jesús pudiese leer tus pensamientos y ver la razón original por la que en este momento estás conectada o conectada viendo este video, esta transmisión en vivo, ¿qué sería necesario para que tú puedas alcanzar eso que tanto anhelas en el fondo de tu corazón? ¿Qué es lo que quieres tú de Jesús? ¿Cuál es esa razón original? La razón original por la que Nicodemo se sentó con el Señor Jesús en esa azotea muy tarde en la madrugada para no ser visto, era para preguntarle qué tenía que hacer para entrar en el reino de los cielos. Pero ¿cuál sería esa pregunta que tú le harías al Maestro? ¿Y a qué debes renunciar para que puedas tener lo que Jesús quiere darte? En el capítulo 3 del Evangelio según San Juan vemos esta historia maravillosa. A mí me causa mucha impresión entender algo, y es que el mismo Juan, en el mismo libro que estamos leyendo, él dice que si pudiésemos escribir todo lo que Jesús hizo mientras estuvo aquí en la tierra, no podrían contenerse la cantidad de libros y escritos, pues el mundo entero no podría contenerlos. Pero, ¿por qué en este capítulo 3 de Juan, el evangelista lo que hace es que coloca a Nicodemo en el inicio? Esta misma historia que tanto me conmovió cuando vi la serie de Chosen. Pero enseguida coloca la historia de Juan el Bautista. A Nicodemo le dice que es necesario nacer de nuevo. Ahora veamos lo que dice Juan el Bautista en este mismo capítulo 3 de Juan. Así que acompáñenme por favor al Evangelio según San Juan capítulo 3 y vamos a leer solamente 5 versículos y luego les explico el contexto. Vamos a leer del 25 al 30 la Reina Valera contemporánea. No te desconectes, pues aquí en la pantalla van a salir los textos y dice de la siguiente manera: Hubo entonces una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Fueron entonces a donde estaba Juan y le dijeron: Rabí, es decir, maestro, resulta que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, del que tú diste testimonio, bautiza y todos acuden a él. Juan le respondió: nadie puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos son mis testigos que les dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo está a su lado y lo oye y se alegra mucho al oír la voz de él. Así que esta alegría mía ya se ha cumplido. Es necesario que él crezca y que yo decrezca. Otra versión dice: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Los discípulos de Jesús estaban bautizando al otro lado, en otro lugar en donde no estaban los discípulos de Juan. Juan era conocido como Juan el Bautista y su ministerio era traer y preparar el camino para que llegara Jesús, para este momento en el que aquel que iba a pagar el precio por tus pecados y por los míos tenía que manifestarse. Juan claramente le había dicho a sus discípulos que él no era el Cristo, que él era solamente el que preparaba el camino, el que iba delante de él, preparando el ambiente. Pero en ese momento hubo una discusión, dice el mismo Evangelio, que estaban los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan hablando acerca de la purificación. Pero ¿por qué estaban discutiendo los judíos con los discípulos de Juan?
Estaban discutiendo porque hablaban acerca de la purificación, diciendo si es que el bautismo de Juan ya no servía, que ahora el que sí purificaba bien era el bautismo del nuevo bautista que había llegado, del nuevo maestro, del nuevo rabí. Y se encontraban un poco celosos los discípulos de Juan. Estaban viendo que el ministerio por el que habían trabajado quizás durante toda su vida con su maestro, de un momento a otro estaba siendo menguado, estaba siendo hecho a un lado, estaba perdido prácticamente, pues todos ellos mismos dicen, acuden a ese del que tú diste testimonio. Y cuando van a Juan, esperaban una respuesta quizás más motivada por el sentimentalismo de haber perdido su ministerio, pero todo lo contrario. Juan está muy alegre, está muy feliz y se los narra con una historia simbólica diciendo, el amigo del novio se alegra de escuchar al novio, se alegra de que las cámaras apunten hacia el novio, se alegra de que el arroz vuele hacia donde está el novio, pero él entiende que el protagonista es el novio. Ahora Juan se ve a sí mismo como el amigo del novio y a Jesús como el protagonista, como el novio que viene a recibir a la novia, y la novia, entre comillas, es una alegoría para hablar de la iglesia. Entonces, la alegría de Juan es un poco un sinsabor para los discípulos de Juan, puesto que ellos pensaban que iban a tener un ministerio por toda su vida junto a su maestro el Bautista, que a pesar de que había sido rechazado por un segmento de la iglesia tradicional y los fariseos, ellos sabían que estaban con el verdadero maestro, pues él predicaba la verdad y llevaba a la gente a un verdadero arrepentimiento y a una verdadera purificación. Ellos pensaron que al estar en la verdad siempre eso iba a suceder en sus vidas, pero de un momento a otro Juan les cambia el discurso y les empieza a anunciar que definitivamente él no era el Cristo, él preparaba el camino. Y ahora que llega el nuevo, el que sí es, el nuevo en el barrio, pero aquel que fue enviado por Dios mismo para pagar los pecados tuyos y míos, él se alegra totalmente. Él está muy feliz de que su ministerio y el propósito por el cual Dios lo había enviado a la tierra estaba culminado, estaba completo. Él se sentía feliz, pues él descubrió que él tenía que renunciar al ego, al protagonismo. Él tenía que renunciar a las ganas de ser él el foco de atención, y ahora Jesús tenía que ser el foco de atención. ¿Saben? Juan entendió algo que Nicodemo no entendió. Cuando el Señor le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, cuando uno nace de nuevo tiene unas nuevas expectativas, tiene unos nuevos deseos, unos nuevos anhelos. Lo que antes era muy importante ya deja de ser importante, y aquellas cosas que antes despreciaba quizás ahora empiezan a tener mayor relevancia. Nicodemo no pudo con eso. Nicodemo era un maestro de maestros, tenía un lugar muy importante dentro de su segmento y su sociedad. Era una persona extremadamente respetada, y ahora, a pesar de que él sabía que Jesús era el Cristo, no podía verlo públicamente, no podía declarar que era el Cristo públicamente, pues él perdería todo lo que aquí en esta tierra él tenía. Juan el Bautista, por el contrario, hizo un giro de 180. Él aceptó públicamente que primero él no era el Cristo. Estaba muy feliz de que su ministerio haya terminado. Estaba muy feliz de que ya él no iba a ser el centro de atención, y estaba muriendo, estaba menguando para que Cristo ahorita tomara los focos y fuese el centro de atención. Todos tenemos que aprender de este capítulo y de este versículo puntual, el versículo 30, cuando Juan el Bautista, teniendo una mente madura, un corazón sabio, entendiendo cuál era la voluntad de Dios para su vida, entendió que él debía menguar y que Jesús debía crecer en su vida. ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer o hemos hecho equivocadamente, sencillamente por no dejar que Jesús sea más en nuestra vida y porque haya mucho de nosotros en nosotros mismos? ¿Cuántas veces tú no te has equivocado? No has llorado lágrimas amargas, sencillamente porque hay mucho de ti en ti y muy poco de Jesús. No fuiste capaz de menguar y ahora estás perdido
y quizás estás como Nicodemo, hablando con Jesús, buscándolo a escondidas, quizás ya no en una azotea a las 3 de la mañana, pero sí detrás de un celular, no declarando públicamente que tú eres seguidor de Cristo, que tú crees que Él es el Salvador, sino en el incógnito, donde no se reconoce públicamente lo que realmente sientes. ¿Cuál es tu miedo? ¿Estás como Nicodemo, que tienes miedo a perder tu lugar? ¿Tienes miedo a que piensen que quizás eres un religioso o una religiosa? Yo soy cristiano, a mí me parece chévere el mensaje, pero tampoco como para estar yendo a la iglesia, tampoco como para liderar, tampoco como para predicar o como para hablar de que Jesús es el Salvador. No, yo aquí en mi casa estoy bien. Estás muy Nicodemo. Tienes un espíritu de Nicodemo allí dentro tuyo todavía, que no te ha permitido aceptar que Jesús es el Señor. Y la palabra es muy clara. Cuando dice que si nosotros creemos que Él es Dios, debemos reconocerlo públicamente, pues aquel que lo reconoce públicamente, el Señor Jesús también lo reconocerá delante del Padre. Nos causa mucho estupor ver el paralelo entre ambos personajes. Y por esto, a pesar de que no se pudiesen escribir todas las cosas que Jesús hizo en su ministerio, dicho por el mismo Juan, Juan escogió colocar en este mismo capítulo 3 este paralelo. El paralelo entre lo que era necesario que Jesús le dijo a Juan el Bautista, a Nicodemo, y lo que era necesario que Juan el Bautista declaró el Señor. Ahora entendemos por qué, a pesar de que había muchas cosas y parecen dos historias totalmente distintas, realmente están muy conectadas. Son dos hombres que sabían que Jesús era el Cristo, dos hombres que habían entendido el mensaje de salvación, dos hombres que ya les había sido explicado que Jesús tenía que morir por nuestros pecados. Pues en este mismo versículo o en este mismo capítulo está Juan 3, estamos hablando de Juan 3. Y ahí está también el versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso se lo dijo a Nicodemo en ese techo donde estaban escondidos en la madrugada. Ese famoso versículo. Jesús predicó el Evangelio. Nicodemo supo, creyó, sabía que solamente Dios podía hacer lo que Jesús hacía. Sabía que era un enviado de Dios, pero no fue capaz de declararlo públicamente, no fue capaz de menguar para que Jesús creciera. Por el contrario, Juan el Bautista sí lo entendió. Entendió que ahora él tenía que pasar a un segundo plano y el propósito y la voluntad de Jesús iban a ser prioridad, no sus planes, ni sus anhelos terrenales y carnales. Juan entendió perfectamente lo que Nicodemo no pudo entender. Cuando naces de nuevo, lo que antes era importante ya no lo es más. Nicodemo no pudo abandonar su lugar, ni su reputación, ni su influencia, mientras Juan, su cabeza iba a ser cortada unos días después por una petición de una joven bailarina, pero a él eso no le importaba porque él sabía que el propósito de Dios para su vida ya estaba cumplido y él estaba feliz, estaba alegre, gozoso, porque había podido ver al Cristo y entender que había hecho la parte que a él le correspondía para que el Cristo fuese glorificado. Juan renunció a todo y menguó para que Jesús creciera. Por eso Jesús exige claramente a todos y cada uno de nosotros que lo valoremos a Él por encima de todo y de todos los demás. Eso es muy difícil si amas al mundo más que a Jesús. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos? Lo que quiero que aprendamos es lo siguiente: menguar es renunciar a tus intereses personales despojándote del egoísmo y darle a Jesús el primer lugar en tu vida. Lo voy a repetir de nuevo. Menguar es renunciar a tus intereses personales despojándote del egoísmo y darle a Jesús el primer lugar en tu vida. Es necesario menguar. Así es, para que Dios cumpla su perfecto propósito en tu existencia. Es necesario que tú te rebajes para que Jesús crezca. Es necesario que tú renuncies a tus deseos, a tus anhelos, a tus planes, para que los deseos, los anhelos y los planes de Jesús se hagan realidad en tu vida.
Rendir tu vida completamente a Jesús es la única forma de tener un gozo que perdura en esta vida y eternidad en la vida venidera. Cuando rendimos nuestros planes, cuando rendimos nuestros anhelos y nuestros deseos y empezamos a hacer que los planes de Jesús sean nuestros planes, que lo que Él quiere se convierta en nuestra voluntad, le decimos: Señor, yo rindo completamente mi corazón a ti y haz conmigo como quieras, como te plazca. Entonces, cuando empezamos a ver que Dios empieza a hacer como a Él le place, nosotros nos alegramos y entendemos que así no esté sucediendo lo que en nuestro corazón y nuestra carne quiere que suceda, está sucediendo lo que Jesús quiere que suceda. Se está ejecutando el plan de Él en nuestra vida y mejor aún, a través de tu vida y de la mía. ¿Cuál puede ser mejor alegría que saber que el Dios Todopoderoso, que el Creador de los cielos y la tierra te está usando a ti? Está usando una persona tan imperfecta como tú y como yo para planes tan perfectos como los que Él tiene con esta generación. No puede haber mayor alegría. Hoy recordamos a Juan el Bautista como alguien que fue capaz de renunciar absolutamente a todo hasta la muerte. Y recordamos a Nicodemo como aquel que se pegó del polvo, de lo material, de cosas que ya no existen, de la opinión de personas que a nosotros ya ni nos importan, ni tampoco quedaron en la historia, ni siquiera sus nombres quedaron en la historia. Ahora bien, ¿tú vas a ser igual que Nicodemo? No has declarado a Jesús públicamente, no has renunciado a esos pecados, a esos vicios, a esas ataduras que tienes y no has querido abandonar totalmente eso y dejar que la voluntad de Jesús sea la que se entrone totalmente en tu vida por el qué dirán. La opinión de quién es la más relevante que la del mismo Jesús hacia ti. ¿Qué importa lo que otros digan si Jesús no está diciendo algo bueno de ti en este momento? ¿Qué sentido tiene vivir una vida para la opinión de otros que cuando tú estás en los problemas más grandes, esas personas ni les importas, pero a Jesús sí le importas? Por eso, menguar es la decisión más sabia que puedes tomar. Menguar es la única forma de que Jesús se entrone en tu vida y en tu corazón, que tome el control de ti y que esas lágrimas que has derramado cuando nadie te está viendo cobren un significado diferente y se vuelvan parte del propósito de tu vida, pues te enseñan a ver lo que es importante y lo que no. Jesús exige que confiemos en Él, que le entreguemos toda nuestra anhelo y nuestro deseo absolutamente a su voluntad, que descansemos en Él, que nos alegremos plenamente en Él. Jesús lo demanda, Él lo exige. No es una relación tibia, es todo o nada. Pero Jesús conoce su creación y sabe que nos cuesta y Él tiene paciencia de nosotros. Pero al final, la invitación es que tú seas más como Juan el Bautista y mucho menos como Nicodemo. ¿Cuáles son las cosas por las que en este momento estás peleando contigo mismo y con Jesús? ¿Cuáles son esas situaciones, esos hábitos? ¿Cuál es la excusa que normalmente usas para evitar tu compromiso con Jesús? Piensa un momento. ¿Es la opinión de otras personas? ¿Es un hábito oculto? ¿Es una tarea que sabes que tienes que dejar de hacer pero no quieres dejar de hacerla? ¿Qué es? ¿Vale la pena perder el amor de Jesús? ¿Vale la pena perder la salvación? ¿Vale la pena dejar de vivir el propósito de Dios aquí en la tierra sencillamente por cosas que valen polvo? ¿Que vas a ser recordado igual que Nicodemo, que se pegó a la opinión de personas que ni nos importan hoy en día? Así mismo va a ser más adelante con esas personas a las que le estás dando tanta relevancia hoy en día. Esas personas delante del Señor quizás no importan. Lo que importa es que tú cumplas el propósito del Señor y te goces haciendo la voluntad del Señor. Juan entendía perfectamente que el tema por el que estaban peleando ellos de la purificación y por lo que se inició todo esto, Él no le dio trascendencia a esto, pues Juan entendía que la purificación se iba a completar completamente, se iba a completar totalmente en Jesús.
pues Él, al morir en la cruz, nos iba a dar esa purificación que solamente se alcanzó al que el Hijo de Dios, cuando el Hijo de Dios entregó su vida por tus pecados y por los míos. ¿A qué le estás dando tú hoy importancia? ¿Qué es lo que realmente tú crees que es lo más importante? ¿En qué te levantas pensando desde por la mañana y duermes en la noche pensando todo el día en eso? ¿Dinero? ¿Influencia? ¿Poder? ¿Likes en las redes sociales? ¿El amor de una persona? ¿En qué? ¿Qué es lo que hoy en día tiene el primer lugar en tu corazón? Y es por eso que no le estás dando el primer lugar en tu corazón a Jesús. Por eso, ¿cuál es el desafío de Dios para tu vida? Para que demos el inicio a esta serie es necesario. La primera tarea de esta hermosa serie, y es la siguiente: haz una lista de las áreas en las que necesitas menguar, en las que necesitas disminuir para que Jesús crezca en ti. Haz una lista de las áreas en las que necesitas menguar para que Jesús crezca en ti. ¿Qué tal si hacemos una oración? Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por las personas que están aquí conectadas en vivo y para los que están viendo este video en diferido, Señor. Espíritu Santo, hoy te pedimos, Señor, que nos reveles, Espíritu Santo, aquellas cosas que están impidiendo, aquellas áreas en nuestra vida que no están permitiendo que nosotros menguemos para que Jesús crezca en nosotros, Señor. Ayúdanos a darle valor a lo que tú le das valor, Señor Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, a despreciar aquello que Jesús desprecia. Coloca, Señor, eternidad en nuestros corazones para que podamos comprender sabiduría, Señor. Ayúdanos a entender qué va a ser lo importante cuando vayamos a rendir cuentas delante de ti, Señor. Padre, muchas gracias te damos en el maravilloso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.